La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Ya estamos con nuestra invitada, ella es la doctora Elizabeth Balinotti, jefa del Servicio de Endocrinología y directora de la Red Integral de Atención a la Diabetes de IPS. Qué gusto tenerla una vez más aquí en nuestra casa. Hola doctora, bienvenida. Hola Vivi, gracias, un placer para mí estar con ustedes y hablar de estos temas tan interesantes y útiles para la población. Bueno, hablamos del tema diabetes y al inicio de cuando yo daba la bienvenida a la gente, decía que hay casi 70.000 asegurados de IPS diagnosticados con diabetes. Es muchísimo. Es mucho, probablemente ese número es mayor, ¿verdad? Pero nosotros atendemos más o menos esa cantidad de gente. Actualmente sabemos que tenemos más de 13.000 pacientes en tratamiento con insulina luego en todo el sistema de salud del Instituto de Previsión Social. Y así, de verdad, es un trabajo constante, ¿verdad? Porque no solamente es atender al paciente, sino también hacer que cada núcleo que atiende al paciente esté preparado para atenderlo. Claro, qué importante es esto que estamos hablando y sobre todo porque hay mucha gente que tiene diabetes y no sabe que tiene diabetes porque nunca se hizo un análisis. Sí, Vivi, por eso es que es tan importante que hablemos de la diabetes en todos los niveles y en todos los programas, porque la diabetes no presenta síntomas al comienzo, ¿verdad? Pueden pasar muchos años que el paciente tenga diabetes y no tenga ningún síntoma, o si tiene síntomas son muy sutiles y no percibe el paciente, entonces no consulta. Y cuando los síntomas que aparecen así como hacer mucho pipí, poliuria, polidixia, que es tomar mucha agua, polifagia, comer mucho y pérdida de peso igual, esto ya es cuando el paciente ya tiene una diabetes que avanzó muchísimo. Y para que eso suceda tenía que haber pasado antes por lo menos 5 años tal vez. Eso hablando de la diabetes tipo 2, ¿verdad? En la tipo 1 que vemos en los niños y adolescentes sí es otro proceso, eso puede ser muy rápido en la instalación de la enfermedad. Doctora, para continuar hablando de diabetes, explícanos así en pocas palabras, ¿qué es la diabetes? ¿Qué le pasa al cuerpo cuando una persona tiene diabetes? Bueno, la diabetes es una condición en la cual los niveles de azúcar están elevados, pero puede ser por una causa de que tengas poca insulina, como en la diabetes tipo 1, o que tengas mucha insulina, pero el cuerpo sea muy resistente a la insulina. Entonces no puede utilizar la glucosa o el azúcar, que en realidad es el combustible celular. Entonces hay una sobrecarga de glucosa circulante, que es el azúcar circulante, que produce daño, porque no está entrando a la célula para ser ser un combustible. Entonces es un proceso muy molecular, o sea, es una alteración que ocurre muy biológicamente dentro del cuerpo, pero el 90% de la diabetes tipo 2 puede ser prevenida manteniendo un peso adecuado, haciendo actividad física, comiendo bien. Perfecto. Bueno, y hablando de comer, ¿qué comer si se tiene diabetes? Es lo que nos dice este siguiente material. ¿Qué comer si tiene diabetes? Puede comer sus alimentos preferidos. Es posible que tenga que hacerlo en porciones más pequeñas o menor frecuencia. Verduras, entre las que no contienen almidón, brócoli, zanahorias, vegetales de hojas verdes, pimientos y tomates. Las ricas en almidón incluyen papas, maíz y arvejas. Frutas, naranjas, melones, frutillas, manzanas, bananas y uvas. Granos, por lo menos la mitad en el día deben ser integrales. Trigo, arroz, avena, maíz, cebada y quinoa. Proteínas, carnes magras, huevos, nueces y maní, porotos, garbanzos, lentejas. Lácteos descremados, bajos en grasa o sin lactosa si tiene intolerancia. Bueno, es una lista de comida que se pueden, o sea,
todo lo que yo veo ahí es lo que nos recomiendan que tenemos que comerlo todo el mundo, ¿verdad? Y justamente venía pensando, Vivi, ¿cómo podemos encarar esto? Y de verdad, los pacientes con diabetes no deberían comer distinto a lo que toda la familia debería comer. Sí. Entonces, ahí lo que pasa es que nosotros comemos mucho, mezclamos demasiado y hacemos alimentos demasiado calóricos. Y deberíamos practicar en hacer alimentos sencillos que estén, que se puedan, verduras crudas, carnes cocidas al horno o a la parrilla, pero que no tengan demasiada grasa. No comer embutidos y no tomar líquidos calóricos. ¿Qué son los líquidos calóricos? Las gaseosas. Los jugos, las gaseosas. Los jugos tampoco no están bien, ¿verdad? O sea, nosotros preferimos que se coma la fruta, que tiene la fibra y todo, a que se tome el jugo, porque es como una bomba de azúcar también igual. Claro. Entonces, por más que no tenga azúcar agregada, o sea, el azúcar de la fruta. Sí. Entonces, comer en realidad debería ser una mesa saludable para todos, Navidad y Año Nuevo, y que no tenga tanto problema el paciente con diabetes de elegir. Claro. Ahora, sobre los dulces, sí, ¿verdad? Gente que no tenga diabetes de repente puede comer más y la porción muy pequeña o casi no comer postres con azúcar es lo ideal para los pacientes con diabetes. Claro, pero ahora yo te digo, Año Nuevo, ¿verdad? Entonces es pan dulce, turrón, sidra, champán, cerveza, además de la comida, ¿verdad? Frutos secos, porque se pone también así un poquito de avellanas, qué sé yo, unas cositas así. Eso no puede comer la persona que tiene diabetes. Bueno, el pan dulce... ¡Ay! ¡El suspiro! El pan dulce es todo un evento, ¿verdad? Porque el paciente no come un pedacito de pan dulce, quiere comer todo el pan dulce. Doctora, pero si se cuidó todo el año y se va a cuidar el año que viene otra vez, No. ese día Puede le comer hace mal. un pedacito de pan dulce. Una rebanada. Una rebanada. Se compra el pan dulce gigante. Sí. Entonces, ¿qué es lo que es? Todo veneno, todo es remedio, depende de la dosis. ¿Entendés? Entonces, el tamaño es muy importante, pero no podemos mezclar, ¿entendés? Porque el paciente va a querer comer su pan dulce, más el flan de leche condensada, más el helado. O sea, eso es lo que no se puede hacer. Elige uno de los alimentos y come ese alimento. En realidad es la moderación, que es la palabra clave sobre lo que son las cenas de fin de año. ¿Verdad? Y la otra cosa es la frecuencia, porque viste que no es solamente la fiesta de Navidad. Además de la reunión y de todo, después de Navidad, al día siguiente, ahí lo que comes más otra vez, el 25. Sí, hasta que se termine todo, como decía mi mamá. Pero ahí ya comes la carne nomás con verduras, ¿verdad? Sí, y cierto. eso es lo que yo siempre le digo a los pacientes, vamos a comer la proteína con las verduras y no hay ningún problema. Claro. El asunto es la mezcla. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa estamos hablando de lo que se tiene que hacer. Sí. Ahora, ¿qué le pasa a un paciente con diabetes si no hace caso y morfa todo lo que encuentra? Bueno, ahí hay un problema que es mantener la hiperglucemia. Así que cuando el azúcar está elevada, produce un daño en las arterias más pequeñitas, ¿verdad? Y va produciendo un daño que es constante, es como un golpe al ojo, al riñón, al corazón, al cerebro, a las piernas, a los pies. Y el cuerpo no se puede defender de ese daño microvascular que después va a llevar a las complicaciones. Y por otro lado, tampoco el cuerpo se puede defender muy bien de las infecciones. Por ejemplo, viene un virus, no te digo coronavirus, cualquier otro virus. Cuando el azúcar está elevado, los glóbulos blancos no pueden levantar todo su arsenal contra las bacterias y virus, y entonces tampoco no se puede defender y el paciente se puede enfermar gravemente. Y por otro lado, existe lo que nosotros conocemos como las descompensaciones agudas por hiperglucemia, que son el estado hiperosmolar y la cetoacidosis diabética, que son niveles de azúcar ya por arriba de 600, por ejemplo, cuando tenemos un estado hiperosmolar. El paciente comió todo lo que encontró y muchas veces en las urgencias, el 1 y el 2 de enero, estamos detrás de los pacientes con goteo de insulina en terapia intensiva porque tomaron... ¿A terapia intensiva se puede ir una persona? Claro, a terapia intensiva por haber salido demasiado de la dieta o, por ejemplo, no se puso su insulina y comió muchísimo, entonces termina con una descompensación, ¿verdad? Pero eso no es tan frecuente. Lo que es frecuente es que suban demasiado los niveles y que el paciente no sienta tanto, pero está ahí con 300, 350, de repente se siente mal, se mide y se asusta. Claro. Y se va a la urgencia, no importa de qué lugar, y le tienen que poner insulina para bajar.
Hay que entender que el azúcar alto también deshidrata, entonces en pacientes muy ancianos puede llevar a un infarto de agudo de miocardio, o sea, desencadenar algún proceso más grave. Claro, eso es lo que es importante de hablar, doctora, porque no es solamente que si comes tal cosa va a subir tu nivel de azúcar, ¿verdad? Sino que esa subida de nivel de azúcar, ¿qué consecuencias tiene en tu organismo? Puedes terminar en terapia intensiva, puedes tener un infarto, puedes sentirte re mal y aguarle la fiesta a toda la familia también, al final, ¿verdad? Entonces, cada uno tiene que ser responsable de sí mismo y no, porque eso también, toda la familia de la persona que tiene diabetes no comas esto, ay no sé qué cosa, parecen niñeros y parecen, eso es peor, digo yo, ¿verdad? Porque si hay alguien que te dice ya saben lo que pasa, sí, generalmente. Y ¿sabes qué? Me encanta ese concepto que vos decís, viste que la salud es un bien personal e intransferible, si bien tenemos toda una base legislativa que dice que la salud tiene que ser cuidada por el Estado, tenemos una ley de diabetes, pero nada puede sustituir la responsabilidad personal de la adherencia al tratamiento. Sí. Y recordemos una vez más que el tratamiento de la diabetes es como una pirámide. Por un lado está la alimentación, por otro lado está el ejercicio y por otro lado está la medicación. Necesitamos adherencia a los 3 procesos para que evitemos las complicaciones. Y vos sabés que los resultados son magníficos si el paciente se adhiere. Simpático, tuve hace poco un paciente que me dijo, le dije, bueno, no, vos cómo estás así, estás muy gordito, estás descompensado, capaz la cirugía bariátrica. Y vino después de unos meses con 22 kilos. Doctora, vos menos. Doctora, vos no me tenías fe. Me dijo, ¿verdad? No es que no tenía fe, ¿verdad? Pero... ¿Y sin hacerse cirugía? Sin hacerse, no. Me sorprendió cómo se adhirió el paciente, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir es que si el paciente se adhiere al tratamiento, puede cambiar radicalmente su vida y sobre todo su pronóstico cardiovascular. Sí. Porque ¿de qué es lo que se mueren los pacientes con diabetes? Se mueren de infarto, derrame, que es el accidente cerebrovascular, se mueren de cánceres asociados al hiperinsulinismo, ¿verdad? Que serían, por ejemplo, el cáncer de colon, de mama, de endometrio, ¿verdad? Por ejemplo, entre otros. Y las neumonías también son causa de muerte en los pacientes con diabetes. Entonces, todo eso se puede evitar si nosotros constantemente nos cuidamos. No porque es Navidad, Año Nuevo tenemos que salir, sino que siempre tenemos que tener como una línea media de tratamiento, de adherencia al tratamiento. Bueno, y mientras vos estabas hablando, me hizo pensar en que de verdad esto es para todo el mundo. Estamos hablando de personas que tienen diabetes, pero todos, ¿verdad? Todos sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Sabemos cómo funciona el cuerpo humano. El cuerpo es una máquina perfecta, maravillosa, que si le cuidas como debe ser, sirve años y años y 0 kilómetros parece que está, aunque tengas añitos. Pero también si no le cuidas, se deteriora. Se deteriora, ¿verdad? Sí. Tengas diabetes o no tengas diabetes. Y si tenés diabetes, bueno, elevado la N-potencia, evidentemente. Y la otra cosa que es interesante decir, en Navidad y Año Nuevo, es que todos nosotros los paraguayos tenemos algún familiar casi en primer grado, si ponemos, ¿verdad?, padre, madre o hermano con diabetes, por lo tanto, tenemos una alta carga genética para el desarrollo de la diabetes. Y recordemos una vez más que el proceso que nos va a llevar a la diabetes empieza 10 años antes del diagnóstico. Entonces el daño a las células beta va ocurriendo ya antes. Y está ese estado de prediabetes que tampoco se diagnostica mucho porque la gente no consulta a pesar de tener riesgo como genético, por ejemplo. Y después aparece la diabetes. Entonces nadie de nosotros debería estar comiendo combinaciones de dulces, combinaciones de cosas muy calóricas. Y sobre todo, y muy importante, no mantener un peso demasiado alto. Hay que cuidar el peso. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. Volvemos enseguidita. Seguimos hablando con la doctora Elizabeth Balinotti.
Bueno, seguimos hablando de la diabetes y las fiestas de fin de año con nuestra invitada, la doctora Elizabeth Balinotti. Y queremos ver este otro material, por favor. Alimentación durante las celebraciones. Entre los alimentos que se recomiendan para iniciar la comida están los vegetales crudos. Los frutos secos son muy buenos, pero ricos en aceite y grasas. Por eso, hay que ser moderado en su consumo. Se sugiere preparar la comida teniendo en cuenta que puede hacerla más liviana, con pequeños cambios. Si lleva crema, se puede reemplazar por aderezos a base de yogur o queso crema y simples vinagretas. Al elegir el pan dulce, preferirlo con frutos secos y consumir con moderación. Te escuchamos, doctora. La moderación es lo que más me gustó a ella. ¿Dónde se compra eso? No se compra. No, la abundancia a uno le gusta ver mucho, ¿verdad? Pero por favor, moderar el plato, por ejemplo. Nadie dice que no comas, pero no vamos a comer en el plato este que viene ahora gigantesco, sino el plato de entrada, que sería el plato de la ensalada. Ese sería que tendría que ser el tamaño del plato que usemos. Y por sobre todas las cosas, recordar que la fiesta empieza a las 7 de la tarde y a las 7, a las 9, a las 10, a las 11 ahora está de moda traer la empanada a las 23:30. Es sorprendente, es la cantidad de calorías que vamos consumiendo en las fiestas y eso hay que tener en cuenta. La otra cosa es que si un paciente tiene diabetes, uno de los secretos también puede ser medirse el azúcar. Antes de cenar, ¿verdad? Tiene que estar por debajo de 140 y después de cenar a las 2 horas tiene que estar por debajo de 180. Y si está muy elevado, entonces uno sabe que está comiendo de más. Claro. Por favor, recordar que hay que moderar lo que come, ¿verdad? ¿No hay ni un tecito, alguna cosa así que te baje eso? No. Yo pregunto por las dudas. Algunos pacientes utilizan la insulina ultra rápida, hacen lo que se llama el conteo de carbohidratos. Entonces, por ejemplo, calculan, voy a consumir este pedazo de torta ha de tener 100 gramos de carbohidrato y me pongo la insulina para metabolizar eso. Existe eso, ¿verdad? Ese es el mecanismo habitual de los diabéticos, los pacientes con diabetes tipo 1, casi calculan su dosis, ¿verdad? Pero los tipo 2 a veces les encanta ese sistema y para comer de más. Claro. Pero lo que sucede ahí es que puede ser que los niveles de azúcar se mantengan bien, pero el paciente va subiendo de peso. Ahora, la pregunta es, y esto es para todos, ¿verdad? ¿Por qué lo que comemos tanto? ¿Cuál es lo que es el tema? Porque yo conozco personas que tienen esa templanza y le gusta comer, pero comen, o sea, mi papá, por ejemplo, ¿verdad? Que cumple 90 años en 2 meses, ¿verdad? Y está súper sano. Él, por ejemplo, siempre le pongo de ejemplo, porque ninguno salió como él, pero viene algo que le encanta, ¿verdad? Y todo el mundo, ay, te servirlo el pedazo grande si te gusta, ¿verdad? Porque te gusta ya tiene que ser más. Sí. No sé por qué tenemos ese chip, ¿verdad? Y él se sirve el pedazo que normal, ¿verdad? Y come despacito y disfruta, mientras toda la familia ya comimos todito y ya vamos por el segundo plato, ¿verdad? Entonces, es como que te gusta y tenés que apurarte para comer más, para que te entre más para comer. No sé de dónde salió, qué chip raro tenemos. Y estás describiendo lo que es la fisiopatología de la obesidad. La obesidad, pues, no es una enfermedad de voluntad, es una enfermedad neuroendocrina. Entonces, los que son delgados se sacian rápidamente y no tienen esa avidez por la comida. Probablemente hasta tienen otros receptores del gusto. Sin embargo, los obesos o los que tenemos sobrepeso, nos produce mucho placer el comer. Sí. Entonces, es como una pequeña adicción que hace que necesites más y más recién para poder sentir ese placer al claro, nivel porque es a nivel mental, no es lo tu estómago que te está pidiendo. Ni siquiera es nivel mental, es nivel cerebral, neuroendocrino, ¿entendés? Sí. Porque no es un problema psicológico, es un problema orgánico. ¿Y qué pasó? ¿Por qué hay tanta obesidad en el mundo? Es porque hay demasiada cantidad de calorías de ese tipo que son muy sabrosas y normalmente son los alimentos que tienen mitad grasa y mitad carbohidrato.
Entonces, por ejemplo, un budín, un pan con manteca o una hamburguesa que tiene mucha grasa. Adictivos, sí. Son adictivos. Incluso también vamos a decir que la industria alimentaria conoce cuál es el clic que hace que el consumidor consuma más. Y las grasas trans que le ponen que hacen que sea más delicioso. Riquísimo Sí. y malísimo. Eso es lo que pasa. La palatabilidad se llama eso, la capacidad de producir el placer por los sabores deliciosos. Pero por eso, yo puse el ejemplo de mi papá, que siempre le pongo el ejemplo acá, pero es porque, y nosotros le decimos, pero papi, y no querés más, y sí, pero no es lo que más te gusta, sí, pero y no querés comer más, ¿y para qué voy a comer más si ya comí, ya disfruté y ya está? Sí. Y nos quedamos todos así. Y ese es el delgado genético, te aseguro que nunca subió de peso. No. Sí, sin embargo, las gorditas tenemos que luchar contra eso. Simpático porque hace poco una paciente me dijo, doctora, yo como normal y subo de peso. ¿Y qué es comer normal? Guiso, milanesa, ¿entendés? Y es normal la comida paraguaya. O sea, mastico normal, no es que como normal. Bueno, pero la comida normal paraguaya es muy deliciosa. Y es engordante. Es muy calórica, ¿entendés? Entonces, digamos que eso también hace que nosotros comamos mucho y más y mal, y por eso tengamos tanta obesidad y sobrepeso. Ay, che Dios, bueno, seguimos hablando de esto y sí, voy a superar un gigante. Alimentos y bebidas que deben limitar. A ver, por favor. Alimentos y bebidas que debe limitar. Alimentos fritos y otros ricos en grasas saturadas y grasas trans. Alimentos con alto contenido de sal, bollería y helados. Bebidas con azúcares agregados, como jugos, gaseosas y bebidas para deporte o energéticas. Tome agua. Considere la posibilidad de usar un sustituto del azúcar en su café o té. Si toma alcohol, hágalo con moderación. Si usa insulina, el alcohol puede hacer que su nivel de glucosa en la sangre baje demasiado. Es cierto. Lo del alcohol es cierto, porque el alcohol tiene un efecto que puede ocurrir que produzca también una hiperglucemia, así que aumente mucho el azúcar o que baje demasiado el azúcar. Entonces, en los pacientes con diabetes, no solamente los que usan insulina, el alcohol tiene que ser muy moderado. Yo diría 1 o 2 copas de vino nomás o una raya de los destilados, porque en serio tiene un efecto aleatorio sobre el azúcar. Y la hipoglucemia, que es algo que tenemos que discutir, que es cuando te baja mucho el azúcar, es realmente un estado que es malo, aumenta el riesgo cardiovascular, pero también si no es tan malo, le hace sentir muy mal al paciente y después el paciente teme usar insulina otra vez. Y en realidad es porque no reguló mucho lo que estaba comiendo o se puso de más, ¿verdad? O sea, ese sería un programa el tema, ¿verdad? Pero hipoglucemia puede tener una persona que no es diabética también. Puede tener, pero no tan gravemente como tiene, porque el cuerpo tiene muchos mecanismos contra la hipoglucemia, desde la producción propia de azúcar que nosotros tenemos en el hígado hasta las hormonas contrarreguladoras como el glucagón. Entonces nosotros tenemos muchos mecanismos de protección contra la hipoglucemia cuando no tenemos diabetes. Pero al tener diabetes, esos mecanismos también están alterados. Entonces, la enfermedad, la diabetes es realmente una enfermedad muy compleja y afecta a varios sistemas metabólicos. Por eso es que es tan importante esto de la educación alimentaria. ¿Y qué lugar ocupa el tema del ejercicio en la diabetes, doctora? Fundamental es el ejercicio, porque el ejercicio no solamente mejora el ánimo y el tono muscular, sino hace que el cuerpo sea más sensible a la propia insulina que nosotros tenemos. Entonces, si por ejemplo un paciente usa insulina, cuando hace ejercicio necesita menos insulina, cada vez necesita menos insulina para tener mejor control. Y sobre todo si estamos en el comienzo de la enfermedad y el paciente hace ejercicio y se vuelve más musculoso y baja de peso, en muchos casos, si tú usabas 3 antidiabéticos, después necesitas solo tomar metformina, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el efecto es impresionante. Y por otro lado, tiene un efecto cardioprotector, o sea, protege el corazón y también protege el cerebro. Y el cerebro es un órgano que hay que proteger, ¿verdad? Entre ellos, el ejercicio fundamentalmente protege el cerebro, así como también, y quiero decir que esto de comer alimentos bajos en sal es importante, la presión también. La presión arterial
hay que cuidar. ¿Por qué? Porque la presión alta daña el cerebro, no solamente el corazón. Sí. Y el tema de la sal también es costumbre. Sí. Porque uno ya está, mucha gente, ¿verdad? Uno digo porque hablo de mí en este momento. Yo antes amaba la sal, o sea, obviamente que me encanta la sal hasta ahora, ¿verdad? Pero era de chiquilina ya era, venía el bife o lo que sea, yo ya le ponía sal antes ni de probar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si tenía sal, genial, pero si le ponía más, mejor todavía, era para mi paladar. Y después ya cambié, obviamente eso, cuando ya son más grandes, ya te das cuenta, ya qué sé yo, le pongo pimienta, a todo le pongo pimienta. Sí. Y me encanta, y me acostumbré, ¿verdad? Y cambié algo que era rarísimo de poder cambiar, me parecía muy difícil, sin embargo, no es sustituir una cosa por la otra, no es dejar de. Sí, y ahí me encantaría decir algo. Nosotros, cuando tenemos hipertensión, por ejemplo, podemos comer hasta 2,3 gramos de sal por día. Que eso es una tapita de agua mineral, ¿viste esa Sí. tapita celestita? Entonces vos agarrás, llenás de sal fina y sería más o menos esa la dosis. Pero es mucho. Entonces, ¿qué pasa? Cocinás sin sal y ahí le pones en el almuerzo, ahí le pones en la cena y ya está. Claro. Pero sin sentir, nosotros comemos hasta 8 gramos de sal en el día. Y salsa de soja, por ejemplo. Salsa de soja, los panes salados, ¿verdad? Todos los condimentos, la mayonesa tiene mucha sal. O sea, todo tiene sal, Claro. ¿entendés? Entonces, el paciente que es muy hipertenso y es sensible a la sal, consume mucha sal si va a comer encima otra vez la comida con sal. Y el otro punto es que no es que la sal sea del todo mala, porque la hiponatremia, es decir, que el sodio baje en los pacientes ancianos, o sea, los pacientes mayores, Hace mal. les hace muy mal. Entonces no es una cuestión de que no coma luego nunca más sal. Tiene un tamaño, ¿viste esos sobrecitos de 1 gramo que hay en los restaurantes? Eso puede comer 2 sobrecitos en el día, pero tiene que cocinar sin sal. Claro. Porque si no, ¿cómo sabes qué cantidad comes? Vos ves lo que le pones, pero no lo que ya se le puso a la comida antes. Exactamente. Bueno, seguimos hablando después del corte. ¿Les parece? Volvemos ya. Hablando con la doctora Elizabeth Balinotti, ella es jefa de servicio de endocrinología y directora de la Red Integral de Atención a la Diabetes de IPS, sobre el tema de diabetes y las fiestas de fin de año. Y hablando de IPS, directora de la Red Integral de Atención a la Diabetes, contanos un poquito cómo está eso. Bueno, realmente la red es... a nivel nacional tenemos los núcleos de atención a la diabetes tanto en el área central como en el área interior y tenemos actualmente más de 200 médicos entrenados para el tratamiento de la diabetes. Entre ellos hay que decir que hay como 120 especialistas en diabetología, más o menos 25 endocrinólogos y el resto son médicos que no son especialistas pero están entrenadísimos con todos los protocolos de tratamiento, ¿verdad? Porque no hay suficiente especialistas para toda la población, ¿verdad? Y estos núcleos están formados por los médicos, más las nutricionistas, más los educadores, los psicólogos. No en todos los lugares están completos aún, pero estamos completando. Incluso hace poquito inauguramos el núcleo de Pilar y estamos realmente muy contentos. ¡Qué gusto! Sí. Y sobre todo porque sabemos que este trabajo tiene efecto en la población y mejora mucho el control metabólico de la gente, ¿verdad? La accesibilidad a la atención especializada no es tan fácil porque como es una enfermedad muy frecuente, nosotros somos pocos, entonces es muy importante llegar a todos los lugares y descentralizar la atención de calidad. Y también la otra cosa es que al hacer este entrenamiento y que todos trabajemos en una red, todos están conectados también con el Hospital Central y con las otras especialidades que a veces son muy necesarias, como por ejemplo la cardiología, la cirugía vascular, la nefrología.
En fin, cosas que son también especialidades afines, pero muy especializadas que no están tan disponibles a nivel país. Fantástico. Bueno, y ahora seguimos con nuestro tema. O sea, esto le preguntaba a la doctora, porque quiere decir que en cualquier lugar que estés en el país, vas a poder tener cerca algún lugar donde acudir que sea de IPS, ¿verdad? Con especialistas sobre el tema de diabetes. Eso es lo importante. Y si no está en ese momento, pero pueden hacer la consulta, porque están con todo el tema de, ¿cómo que se llama esto? Una red. Exactamente, la red. Una red protocolizada. Ahí está. Perfecto. Bueno, y ahora vamos con este siguiente material. A ver. Las bebidas alcohólicas. Las bebidas alcohólicas también tienen un gran contenido de calorías. El clericó es el más peligroso. La gente cree que está tomando jugo de frutas y en realidad toman muchísimo vino. Si decide tomar alcohol, hágalo moderadamente, luego de haber comido. Agréguele hielo para diluir y mantener lleno el vaso con menos cantidad de alcohol. Yo sinceramente diría, no, paciente con diabetes idealmente no debería tomar el clericó, no luego, si vamos a hacer que tome el vino en todo caso, pero no el clericó, y hasta máximo 2 copas nomás. Hay que practicar la moderación en las bebidas también, y sobre todo también te quiero decir sobre la cerveza. La cerveza puede tener hasta 1,7 calorías por ml, por cada centímetro cúbico. Entonces, muchísimo. Entonces, 1 litro de cerveza que la gente toma así, no sé, como agua, tiene 1.700 calorías por ella. ¡Por Dios! Entonces, acuérdate que para subir 1 kilo tenés que comer 7.000 calorías más nomás. O sea que en una semana puedes subir 4 kilos si tomas cerveza. O sea, es realmente la cerveza es muy calórica. No digo que moderadamente un vasito una vez de vez en cuando no hay problema, pero habitualmente no. Y habitualmente no se toma un vasito nomás tampoco, ¿verdad? Pero claro, estamos hablando de personas diabéticas, pero también está hablando del tema del alcohol. Y eso hay que cambiar. Hay que cambiar porque eso hace daño. Y vamos a tener, ya tenemos luego, ¿verdad? Pero vamos a tener una generación de gente mayor. Cuando esta generación de jóvenes sean grandes, van a estar hechos pomada. Y es lo que se ve también en mucha gente que no se cuidó, no tuvo buenos hábitos. A mí me encanta el champán, no estoy en contra de la cerveza ni de nada, pero sí de eso de que tanto te gusta, que tomas tanto que te hace mal. Claro, y en realidad el alcohol nosotros no podemos, como médicos, nunca podemos indicar. No se puede indicar. Antes se decía que se podía tomar tal cosa. No, en realidad no deberíamos consumir alcohol. Esa es la indicación que nosotros tenemos que darle a los pacientes con diabetes. No deberíamos consumir alcohol, y si lo hacen con mucha moderación y responsabilidad, sobre todo por lo que dijimos que puede producirle hiper o hipoglucemia, que ya sería gravísimo. Y en la población en general el consumo es demasiado grande en general, y hay que tener en cuenta con los jóvenes sobre todo que están consumiendo demasiado, y después ese hábito permanece, y vos sabés que las adicciones también están muy en boga. Entonces evitemos el uso, el consumo exagerado del alcohol, sobre todo por el precio. A veces parece que es muy accesible el precio y entonces parece que abusan. Sí. No, y también mucha gente, quiere ahogar los problemas en el alcohol, y los problemas flotan, les digo, no se ahogan. La única persona que se hace daño es el que toma el alcohol y no puede tener la cabeza bien centrada como para buscar una solución a cualquier tipo de problemas que uno pueda tener. Pero sí, estamos hablando de las personas con diabetes, pero en general también, ¿verdad? O sea, al final lo que vemos es que todo lo que vos le recomendás a alguien que tiene diabetes nos viene bien a cualquiera que no tenga diabetes. Así mismo. Porque para llevar una vida saludable y disfrutar de la vida, porque al final es eso. ¿Cómo vas a disfrutar si estás con miles de problemas en el cuerpo, en el organismo y todo eso? Hay que tratar de hacer lo máximo posible para cuidar eso. Y de eso estamos hablando hoy acá con nuestra invitada. Y ahora vamos con este otro material, por favor. ¿Cuándo debo comer si tengo diabetes?
Dependiendo de las medicinas para la diabetes o el tipo de insulina que use, es posible que tenga que comer todos los días a la misma hora. Si usa insulina a la hora de comer, los horarios de comida pueden ser más flexibles. Si usa insulina y omite o retrasa una comida, su nivel de glucosa en la sangre puede bajar demasiado. Debe establecer con el especialista cuándo debe comer y si debe hacerlo antes y después de hacer una actividad física. Eso es cierto. Si un paciente utiliza insulina, nosotros normalmente le ponemos horario, ¿verdad? Entonces, si son insulinas ultra rápidas, le ponemos a la mañana, antes del desayuno, antes del almuerzo, antes de la cena, en los pacientes que necesitan para poder metabolizar la alimentación. Pero la mayoría de los pacientes con diabetes tipo 2 usamos una insulina de acción prolongada, por lo menos en nuestro servicio, ¿verdad? Que duran 24 horas y se ponen siempre a la misma hora, puede ser a la mañana o a la tarde. Lo que es interesante es que sí deben consumir alimentos cuando se pusieron la insulina. Puede ser que no coman siempre exactamente a la misma hora, pero sí o sí tiene que haber un consumo porque dependiendo de qué tipo de insulina usamos, que son por ejemplo la que tenemos en IPS, la glargina, Ucienda, la insulina de Gludex, estas no hacen pico, pero están presentes, entonces tiene que comer. Si utilizáramos la insulina NPH, que también tenemos, esta hace un pico y después baja. Entonces, si el paciente no desayuna, no almuerza o no cena, corre el gran riesgo de hacer una hipoglucemia, ¿verdad? Entonces, es cierto, cuando se usa insulina hay que ser súper regular en las comidas, pero también hay que ser regular en las comidas cuando no se usa insulina. Porque los otros medicamentos para la diabetes también pueden producir hipoglucemia si el paciente toma su remedio pero no come nada. Perfecto, súper claro. La musiquita nos dice que tenemos que hacer un pequeño corte. A la vuelta tenemos consultas de ustedes para nuestra invitada. Volvemos ya. Bueno, y ahora vamos a ver qué consultas le quieren hacer ustedes a nuestra invitada. Vamos con esta primera pregunta, por favor. ¿Trasnochar tiene efectos negativos en una persona diabética? Sí, pero también tiene efectos negativos en cualquier otra persona. Claro. Pero sí, porque ¿qué pasa? Durante la noche nosotros tenemos algo que se llama ciclo circadiano, que es la secreción de las hormonas que tienen que ver con el ciclo luz-oscuridad. Cuando el paciente trasnocha, ese círculo de hormonas se altera y entonces puede haber muchas hormonas del estrés elevadas y eso hace que el azúcar aumente, ¿verdad? Que sea más difícil controlar la glucosa. En un paciente que tiene prediabetes o un paciente obeso, por ejemplo, el hecho de trasnochar también le hace más susceptible a tener diabetes. Y en los pacientes saludables que hacen guardia a la noche, por ejemplo, la obesidad y la diabetes también es más frecuente a través del tiempo. O sea, el no dormir también engorda y hace mal, desequilibra. Exacto, no dormir y dormir a deshora. ¿Entendés? El no respetar ese ciclo luz-oscuridad que es biológico, que son millones de años de evolución los que nos llevaron a que el cuerpo tenga un reloj biológico adentro y cada célula a su vez tiene ese mismo reloj circulante. Entonces es muy importante dormir de noche y estar despierto de día. Y eso sobre todo a los jóvenes hay que decirle, porque ellos quieren cambiar ese proceso. Sí, los jóvenes y los bebés. Y la mamá y los bebés después, de paso. Bueno, a ver, otra consultita. ¿Se puede consumir postres en las fiestas de fin de año si se tiene diabetes? ¿Y qué te vamos a decir? Bueno, los postres dietéticos se pueden consumir, ¿verdad? Se pueden hacer compotas de frutas que sean con edulcorantes, se puede tomar gelatina dietética, o se pueden hacer postres con yogur dietético, se pueden hacer postres con avena y usando edulcorantes. Es decir, yo a veces pienso que todo está en YouTube, entonces buscar recetas saludables de postres, sí se puede.
pero no se puede dulce de leche con dulce de guayaba, más queso paraguay, más miel y maní otra vez. ¿Hay algún lugar que haga postres para diabéticos Sí, acá en Paraguay? Hay. Bueno, ahí entonces, porque hay que buscar gente especializada y que ya probó y ya sabe hacer cosas ricas. Sí, ¿verdad? Y aprender también a hacer. Yo creo que aprender, porque no son ni muy caros de hacer, ¿verdad? Y la otra cuestión es, por ejemplo, hay muchos pacientes que les gustan los helados, ¿verdad? Hay helado de yogur sin azúcar, hay helado sin azúcar. No se puede tomar de forma indiscriminada, no es sentarnos a tomar 2 litros de yogur de helado, sino que es, por supuesto, una pequeña copa y ya está. Perfecto. Vamos con la última consultita. ¿Qué cuidados debe tener una persona diabética al consumir carnes? ¿Qué tiene que ver la carne? No, y lo que pasa es que las carnes, sobre todo las que no son magras, o sea, ¿viste? La grasa. La grasa, no tiene que tener grasa visible. La carne roja, por ejemplo, o el pollo comer sin piel, o el cerdo, no está prohibido el cerdo. El cerdo, en el lomito de cerdo no tiene ninguna fibra de grasa entre el músculo, pero no la costillita, por ejemplo. Entonces, elegir eso. Y por otro lado, si el paciente tiene una enfermedad renal, ¿verdad? Vos sabés que los pacientes con diabetes, muchos de ellos tienen enfermedad renal, entonces hay cierta restricción con la cantidad de carne que pueden consumir. Entonces, tienen que consumir 0,8 gramos por kilo peso cada día, entonces sería carne roja solamente una vez a la semana, carne blanca 2 o 3 veces y siempre comer en porciones pequeñas. Entonces, cada paciente según sus complicaciones, pero en general, si me preguntan en general, tienen que ser unas carnes magras. Como también el resto de la población. Al final, todo nomás es así para tener buena salud. Sí. Bueno, doctora, te queremos agradecer, como siempre, tu presencia, todo lo que nos estuviste contando, tu buena onda y tu paciencia. Gracias. No, gracias a usted y para mí siempre es un placer venir a verte. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite, y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.